Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tiemble, debemos de cantar. Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder, y el poder del Padre, y el poder del Hijo, y el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe bendición. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu de Dios. Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven otra vez. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu de Dios. Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Te alabaré con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Me alegraré y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, a cada uno de ustedes. Que siga derramando de su amor en nuestras vidas. Y le voy a invitar a que abra su Biblia
al Evangelio de San Marcos, capítulo 15. Marcos 15, 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Padre bendito, gracias, Señor. Una vez más, Señor, nos gozamos ante tu presencia, Señor, juntos aquí todo tu pueblo, Padre, alabando tu nombre, Señor, con estos cantos, estas alabanzas, Padre, porque sabemos que llegan delante de ti, Señor, que tú las escuches y te gozas, Señor, con tus hijos, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, de habernos salvado, habernos perdonado nuestros pecados y habernos dado una vida nueva, una vida eterna, Señor. Estaremos eternamente agradecidos contigo, Señor, por tu gracia y tu misericordia que tienes con nosotros, Padre. Te rogamos que nos uses, Padre, para que esa gracia también, Señor, sea manifestada con aquellos que no te conocen, Padre. Especialmente con nuestros familiares. Todos tenemos familiares que no te han conocido todavía. Te pedimos que nos uses, que ellos puedan ver cómo tú en realidad, Señor, transformas vidas. Y que ellos puedan ver, Padre, que hay esperanza para ellos, que no tienen que vivir en la esclavitud del pecado, que no tienen que vivir esclavos del enemigo, que tú los puedes hacer libres si ellos quieren, si ellos vienen a ti, Señor. Así que te pedimos que obres, Señor, a través de tu santa palabra, en tus hijos que te conocemos, que nos des la dirección para nuestras vidas y el consuelo que necesitamos, pero también en aquellos que no te han conocido, Señor, que uses tu palabra para que abran sus ojos y puedan ver a Cristo Jesús, que los está llamando, los está invitando a venir a Él. Así que te rogamos, pues, que obres en el corazón de todo aquel que nos escucha o nos va a escuchar algún día, Señor. Que tú abras su entendimiento y sus corazones para que entreguen sus vidas a Cristo Jesús y puedan ver cómo tú eres bueno, cómo tú, Señor, en tu grande amor enviaste a tu Hijo, lo más preciado que tenías, Señor, a venir a este mundo a morir por los pecadores como nosotros. Tu amor es tan grande, Señor, que muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos por completo, Señor. Gracias, Señor, estamos agradecidos contigo. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cristiano tiene un enemigo poderoso, ¿verdad? Ese enemigo es el diablo. Dice la palabra de Dios
en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un enemigo poderoso y que está bien organizado. Nuestra lucha, hermanos, es real. A veces se nos olvida, pero tenemos una lucha real. El enemigo también es real. Pero no nada más este enemigo tiene el cristiano. Tiene otro enemigo que es más peligroso, porque ese enemigo es imposible de deshacerse de él. Ese enemigo siempre está allí. Donde quiera que esté el cristiano, este enemigo está presente, porque este enemigo es su propia carne, su vieja naturaleza. En otras palabras, este enemigo del cristiano son sus propios deseos, sus pasiones, que si se les permite tomar el control, lo dirigen a la ruina espiritual. Hoy vamos a ver un ejemplo de esto que le estoy diciendo. El enemigo, el diablo, hace alianza con las pasiones del hombre, con los deseos, con las emociones, para tratar de impedir la obra de Dios en el mundo. Los religiosos, los gobernantes del tiempo de Cristo, se dejaron usar por el enemigo para estropear o para tratar de estropear el plan de Dios, pero no funcionó. Así que hoy vamos a ver algunas maneras que usa el enemigo para tratar de impedir que el plan de Dios se lleve a cabo. Primeramente veamos cómo en el versículo 1 de Marcos 15, cómo el enemigo usa los deseos y pasiones más bajas del hombre para tratar de impedir el plan de Dios. Muy de mañana, dice el versículo 1 de Marcos 15, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El diablo desde antes de la creación del hombre se rebeló contra Dios y fue echado de su presencia, de la presencia de Dios. Desde ese momento se enfocó en impedir los planes de Dios. Fue por eso que desde que el hombre fue creado, se acercó a ellos y los engañó. Dios tiene su plan, pero el enemigo también tiene su plan. Génesis 3, 1 al 6 nos habla de cómo el enemigo, a través de la serpiente que era astuta, engañó a la primera pareja. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese con qué palabras le llegó, con qué sutileza le llegó y le habló al oído. Le dijo, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Segundo paso que usó el enemigo aquí, ya en el 4, fue ya más firme. Le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, en completa contradicción de lo que Dios había dicho. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí como el enemigo siempre ha estado en contradicción con el plan de Dios. Pero lo bueno es que nosotros ya sabemos cómo termina, ¿verdad? Nosotros ya sabemos el final. Ya sabemos lo que va a pasar. Gracias a la palabra de Dios. Amén. Entonces, así como Dios tiene sus siervos que le sirven a Él, también el enemigo tiene los suyos que le obedecen. Que le obedecen al enemigo fíjese bien, al obedecer sus pasiones y deseos, al dejarse llevar por lo que ellos sienten, por lo que ellos quieren, sin importar lo que Dios les diga a través de su palabra. Eso es lo que vimos aquí en el versículo 1 del capítulo 15 de Marcos, ¿verdad? Estos escribas y fariseos, estos hombres religiosos, se dejaron llevar por sus deseos, por sus pasiones. Más adelante vamos a ver con más detalle cómo pasó esto. El enemigo hizo alianza hace alianza con las pasiones y deseos del ser humano. Hermanos, hermanas, no permita que suceda esto en su vida. Le voy a decir cómo es que podemos permitir esto. Cuando la palabra de Dios le está diciendo a usted una cosa, pero usted hace algo porque dice, es que yo creo que esto es mejor, o yo siento que esto es mejor, se está dejando usar por el enemigo, porque está yendo en contra de la palabra escrita de Dios. ¿Cuántos cristianos hay que viven de acuerdo a sus deseos, a sus pasiones, a lo que ellos creen, y hacen a un lado la palabra de Dios? Eso no está bien, ¿o sí? Esto no glorifica a Dios. Tenemos que, hermanos, ser diferentes. Tenemos que ser diferentes de como éramos antes. Tenemos que ser diferentes del mundo. Porque eso es lo que glorifica a Dios. Desgraciadamente estamos viviendo muchas veces un cristianismo muy barato. Que el cristiano quiere parecerse al mundo. Algunos dicen, pero entonces de esa manera los voy a ganar. No, de esa manera no va a ganar a nadie. Usted y yo atraemos las personas a Cristo cuando ven la diferencia que hay de ellos y nosotros. Si usted quiere parecerse a ellos o seguir viviendo su vida como antes, no va a atraer a nadie a Cristo. Al contrario, los va a alejar del Salvador de sus almas.
no se deje usar por el enemigo. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, todos los religiosos estaban en contra de Jesús. Fíjese bien, y estos eran los que se suponía que enseñaban la palabra de Dios, los religiosos de su tiempo, pero estaban en contra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le tenían envidia, porque le tenían celos. Estas son las pasiones que hay en el ser dentro de nosotros, de todos los seres humanos, ¿verdad? Ahí están en nosotros. Tenemos que controlar estas pasiones, estos deseos, para no dejarnos usar por el enemigo. La gente seguía más a Jesús que a ellos, que supuestamente eran los líderes del pueblo. Por eso lo querían matar. Ignoraron conscientemente al Mesías que Dios les había prometido. Todo porque no querían soltar el poder. No querían soltar el control que tenían sobre el pueblo. Ellos querían ser los que gobernaran al pueblo y apartaban al pueblo de Dios. O sea que le estaban haciendo caso más o se guiaban más por sus deseos, sus pasiones, por el deseo de poder, que por la palabra de Dios. Por eso les dije, vamos a ver algunas maneras de cómo el enemigo usa a las personas para impedir la obra de Dios. Y la primera que vimos fue, usa los deseos y pasiones más bajas del ser humano para detener la obra de Dios. No dejemos nosotros, hermanos, que esto suceda. Sigamos viendo cómo el enemigo usa la soberbia, la arrogancia del hombre para detener la obra de Dios. Dice el versículo 2, vaya ahí conmigo, en Marcos 15, versículo 2, dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Entonces vemos aquí que además de la envidia y los celos, los cuales tenían o estaban en los corazones de los religiosos, de los fariseos, los escribas, los ancianos, además de eso, el enemigo usa la soberbia y la arrogancia del hombre para impedir la obra de Dios. Pilato, el gobernador de Judea, dejó que la soberbia, que la arrogancia que había en su corazón saliera a flote. Quiso intimidar a Jesús. Le empezó a interrogar, queriendo escuchar respuesta de él. Imagínese a Pilato ahí teniendo al Señor Jesucristo delante de él. Él creía que él tenía el poder, que él era el mero, ¿verdad? Pobrecito. Tenía delante de él al Dios mismo. Pilato no sabía delante de quién estaba. Él pensaba que él tenía el control, que este carpintero de profesión debería inclinar la rodilla ante él. Qué equivocado estaba Pilato. Él estaba ante el mismo creador del universo, ante aquel que si hubiera querido, en un instante le hubiera quitado la vida. Estaba delante de Jesús, el mismo Dios encarnado. Pilato dejó que su arrogancia
lo dominara, creyendo que Él estaba en control, interrogando al Señor Jesucristo como si Él fuera el jefe ahí. ¿Podemos caer también nosotros en esto, hermanos? Sí, sí. Cuando cuestionamos a Dios, cuando pensamos que nosotros somos los jefes de nuestras vidas, que nosotros estamos en control de nosotros mismos, de nuestras vidas. No es así, hermanos. Estamos viendo en la escuela dominical, ¿verdad? La mayordomía de nosotros, del cristiano. Y hemos visto que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos al Señor Jesucristo porque Él nos compró con su sangre. Nos sacó del mercado de esclavitud para hacernos libres, para que podamos vivir vidas que le glorifiquen a Él. Pero podemos caer en esta trampa de la arrogancia también nosotros cuando decimos, mi vida es mi vida y yo la vivo como yo quiera. No se equivoque, hermano, hermana, no se equivoque. Su vida le pertenece al Señor Jesucristo. Su vida le pertenece a Dios y tenga cuidado. Tenemos que, hermanos, ser humildes delante de Dios. No seamos como este hombre, este gobernante. Un día en el juicio final, Pilato tendrá que responder a Cristo. Los papeles se van a cambiar. Él tendrá que darle cuentas a Cristo. Porque Dios ha puesto a Cristo como el juez de todos. Y un día toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Lo quieran o no, un día toda rodilla se va a doblar delante de Él. Así que es mejor doblar nuestras rodillas voluntariamente delante de nuestro Señor. Hechos 17, 30 al 31. Dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjese bien, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón a quien designó? Jesucristo, ¿verdad? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo, el juez de todo ser humano. Un día, como les digo, vamos a estar todos delante de Él. Gloria a Dios que nosotros voluntariamente rendimos nuestro corazón a Él, ¿verdad? Continuemos viendo ahí, hermanos. Vemos también cómo el enemigo usa el falso sentido de autoridad del hombre. Versículo, si regresa a Marcos 15, versículo 3 y 4. Dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Los principales sacerdotes creían que ellos tenían la autoridad,
que ellos podían decidir quién vive y quién muere. Este es un falso sentido de autoridad. Solo a Dios le pertenece toda la autoridad, toda la gloria, toda la honra. Y Él es el único que puede decidir quién vive y quién muere. Qué equivocados estaban estos hombres que se dejaron usar por el enemigo. Llevaron a Jesús ante Pilato, lo llevaron atado. Después de haberlo azotado, después de haberse burlado de él, después de haberlo humillado, escupido, imagínense, escupido al Dios amoroso, al Dios grande y todopoderoso. Dice la palabra de Dios que le arrancaban la barba, ¿verdad? Le golpeaban con los palos su cabeza, burlándose de él. Adivina quién te golpeó. Ellos creían que tenían la autoridad. No, hermanos, qué equivocados estaban. Toda la autoridad le pertenece a Dios. Amén. Pero estos hombres se dejaron usar por el enemigo. Pilato, usando su posición de autoridad, presionó a Jesús insistiendo en interrogarlo. No podía entender cómo este hombre no se defendía, cómo este hombre, a pesar de estar atado, parecía que él estaba en control. Y no se equivocaba, porque en cualquier situación que pase, Cristo está en control. El plan de Dios se está llevando a cabo, aunque parece que todo va a fracasar. El plan de Dios sigue avanzando, sigue avanzando. Y nadie lo va a poder interrumpir, este plan de Dios. El último esfuerzo que va a hacer el enemigo lo encontramos descrito en el libro de Apocalipsis, ¿se recuerda? Cuando dice la Escritura que va a haber un control total en el mundo, que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Pero gloria a Dios que Él está en control, no la bestia, no el enemigo. Gloria a Dios que nosotros, hermanos, los que hemos sido redimidos por el Señor, tenemos un lugar seguro. Sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos que una mansión nos está esperando. Y sabemos que pase lo que pase en este mundo, nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Amén. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se puede imaginar el gesto de satisfacción del enemigo cuando escuchó estas palabras y vio al Señor Jesucristo inclinar su cabeza y murió? Pensando, ganamos, lo matamos. Pero qué equivocado estaba, porque el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Porque la tumba no lo pudo detener.
entonces nos damos cuenta que el poder le pertenece solamente a Dios. A Dios. Nadie va a poder detener el plan de nuestro Señor Jesucristo. Ni Pilato ni los religiosos de su tiempo tenían la autoridad. No, la autoridad le pertenece solo a Dios. Nunca tratemos de usurpar la autoridad que le corresponde solamente a Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de someter nuestras voluntades y nuestros deseos a Dios en todo momento. En todo momento, porque no se equivoque, cuando usted hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios, se está dejando usar por el enemigo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios, hermanos, y no dejarnos usar por el enemigo, por nuestros deseos, nuestra propia carne. No, someta su voluntad a Dios, someta sus deseos a Dios, a lo que dice Dios en su palabra. Aunque sea difícil, aunque sea duro, pero es la única opción que tenemos, hermanos, como hijos de Dios. ¿Queremos que Dios nos use? ¿Queremos ser de bendición a otras personas? Tenemos que limpiarnos de toda maldad, de toda suciedad, para que Dios pueda usarnos como vasos limpios, como unos utensilios brillosos, limpiecitos, para que otras personas también puedan venir a Cristo. Hechos 9, 5 al 7. Vemos aquí el ejemplo de Pablo, que él se sometió al Señor al instante cuando el Señor se le apareció. Después puede leer todo el pasaje usted, pero nada más vamos a tomar del 5 al 7. Dice, él dijo, Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, fíjese bien la pregunta de Pablo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. El momento que Pablo se convirtió, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea que sometió su voluntad a la voluntad del Señor Jesucristo. Y esto nosotros debemos de hacerlo también, hermanos. Someter nuestra voluntad a Dios para que Él pueda usarnos. Fíjese bien, no a la voluntad de un hombre, a la voluntad de Dios, de Dios. Pregúntele, antes de hacer las cosas, pregúntele, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo le hago en esta situación? Problemas vienen cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Hay un conflicto en el matrimonio y ahorita yo lo voy a arreglar porque yo tengo mucho coco, mucha inteligencia. Y mi esposa me tiene que obedecer y tiene que hacer los cambios necesarios, sin antes haberse puesto en las manos del Señor en oración y decirle, Señor, ayúdame a tratar este conflicto. ¿Cómo le hago?
Y la esposa también, ¿verdad? La esposa también, para tratar, hermanos, de solucionar ese conflicto a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, porque si no lo vamos a hacer más grande, más grande. Empecé a aconsejar a unos hermanos que se van a casar, no de aquí, no de esta iglesia, no de quién será, no, de la iglesia donde venimos. Me pidieron si les daba consejería, y ayer estuvimos aquí. Un consejo que les di, que me dieron a mí cuando nos íbamos a casar, un hermano en la despedida de soltero, ahí me dijo: mire hermano, usted pues ya se va a casar, usted le voy a decir esto, usted va a estar, imagínese que usted va a estar aquí a su lado va a estar el Señor Jesucristo en medio, y al otro lado va a estar su futura esposa, y ustedes van a estar tomados de la mano del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, siempre, hermanos, tenemos que pedirle al Señor Jesucristo cuál es tu voluntad. No soltarnos de la mano de Él, porque si no, entonces va a haber conflictos más grandes. Recuérdese siempre que su voluntad, sus deseos, sus emociones, todo debe estar sometido al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces tenemos que hay cosas que nos gustaría hacer o decir, pero siempre preguntándole al Señor: Señor, ¿es tu voluntad? Y si no, hermanos, hay que cerrar la boca, y si no, hay que hacer lo que el Señor nos dice, aunque nosotros queramos hacer otra cosa. Y nos vamos a evitar muchos males, muchos males. ¿Por qué? Porque ese es un falso sentido de autoridad, cuando pensamos que nosotros lo sabemos todo, que nosotros estamos en control de nuestras vidas. No es así. Es Dios. Continuemos viendo, hermanos, ya para terminar, mi último punto. Continuemos viendo cómo con todo eso que hicieron, Jesús no se intimida. Versículo 5 de Marcos 15. Dice: mas Jesús ni aún con todo eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, se asombraba de ver este hombre. ¿Por qué no se asusta? Si está delante de mí. Y como en otra ocasión le dijo: yo tengo el poder para soltarte o para quitarte la vida. Qué equivocado estaba. Jesús estaba delante de él atado, pero estaba tranquilo. Y Pilato se maravillaba de ver este hombre parado delante de él, como diciendo: ¿no tiene miedo? ¿No me tiene miedo a mí, que yo soy el gobernador aquí? Si él se humillara delante de mí, yo lo soltaría. Sin embargo, el Señor Jesucristo, parado delante de él, y quizás hasta mirándole a los ojos, diciéndole con su mirada: tú no estás en control, Pilato, yo estoy en control. ¿Por qué no vemos a Cristo atemorizado? Porque Cristo sabía quién era Él. Porque Cristo sabía quién es el hombre. El conocimiento quita todo temor. Cristo sabía que el hombre no le podía hacer nada sin que Dios lo permitiera. ¿Cómo ven? Agarre, hermano, hermana, agarre este concepto y no lo suelte. Nadie le puede hacer daño a usted ni a mí si Dios no lo permite. No importa quién sea la persona que se le pare enfrente. No importa quién sea.
No importa cómo trate de intimidarle. Usted párese firme y diga, no, Dios está en control, tú no estás en control. Y no permita que el miedo le domine. El miedo o el temor es solamente para Dios. Temamos a Dios y no al hombre. La persona que teme al hombre no teme a Dios. La persona que teme a Dios no teme al hombre. Escoja. Ni Pilato, ni los religiosos, ni los soldados romanos inquietaron al Señor Jesucristo, porque Él sabía desde que nació que para eso había venido a este mundo, para dar su vida en rescate por muchos. Él sabía de dónde había venido y Él sabía a dónde iba. El conocimiento nos quita el temor. Así también usted. Usted sabe de dónde viene y usted sabe a dónde va o no. ¿Verdad que sí? Entonces, eso debería de quitar todo temor de nosotros. Usted, hermano, hermana, no se inquiete por nada. No tenga temor. No tema. Usted está en las manos de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Primera Tesalonicenses 2, 3 al 4. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Esto es lo que quiero que vea. Versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos. ¿Qué predecía? Que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. O sea que no debemos de asustarnos, hermanos, por las pruebas y tribulaciones que vengan. Dice aquí, porque para esto mismo estamos puestos. ¿Qué mensaje tan diferente que el que se está dando hoy en nuestros días en algunos lugares? Pare de sufrir. Venga a Cristo y hágase rico, hágase millonario. Ponga su fe en Cristo y nunca va a estar enfermo. ¿Qué diferencia, hermanos, de ese mensaje al que proclama la palabra de Dios? Y esto es no para asustarnos, sino para que estemos preparados, para que no nos inquietemos si Dios permite que alguna tribulación venga a nuestras vidas. Que estemos confiados, aunque estoy pasando por esta tribulación, estoy en las manos de Dios, de un Dios que me ama, de un Dios que es mi Padre Celestial. Amén. Y así de esa manera usted va a seguir firme. Usted va a terminar la carrera como la empezó y no se va a echar para atrás. Cristo no tenía temor del hombre. Él nos dejó un ejemplo a seguir. Conozca a Dios, conozca su palabra, para que pueda vivir libre sin temor de nada. Nadie le puede hacer daño si Dios no lo permite, hermanos. Usted está en las manos protectoras de un Dios todopoderoso. ¿Qué puede temer? Piense bien, medite en esto, hermanos. Salmo 56, 11, y con esto terminamos. Salmo 56, 11 dice: en Dios he confiado, no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre? Tómelo para sí este versículo. Tómelo para sí. Y diga, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No voy a temer. Usted dice, es que usted no conoce a mi esposo o no conoce a mi esposa. No se preocupe, no le tenga miedo. No le tenga miedo a su esposa, hermano. No le tenga miedo a su esposo. Dice mi esposa que no. No, hermanos. No le puede hacer nada, ningún daño, porque usted está en las manos de Dios. No hay nadie más grande que Dios. Así que si usted es su hijo, su hija, usted está en las manos más seguras que existen. Las manos de Dios. No le tema nada. Líbrese de todo temor y ansiedad. Usted tiene un Padre Celestial que le ama y es su protector. ¿Qué le puede hacer el hombre o la mujer? Estamos en Estados Unidos, ¿verdad? También la mujer le dan carrera a los hombres en Estados Unidos. No, hermanos, ya hablando en serio, Dios está a nuestro lado. No importa lo que esté pasando, no importa lo que pase. La autoridad le pertenece solamente a Dios. Y gloria a Él porque nosotros podemos entender esto. Pero hay personas que todavía no han entendido y necesitan de entregar sus vidas a Cristo. Hay personas que puede ser que nos han estado viendo y dicen, ¿cómo le hago? Yo quisiera tener esa paz. Quisiera no tener temor en mi vida. Pues la única manera que puede hacerlo es viniendo al Señor Jesucristo, reconociendo su pecado, viniendo a Él y pidiéndole perdón. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que necesito perdón de esos pecados. Salva mi alma. Dame vida eterna. Y el Señor promete que esa oración la contesta en el instante mismo que usted lo hace con fe, pidiéndole a Él. Dígale, Señor Jesús, vengo a ti, dame vida eterna, salva mi alma. Si usted hizo esa oración y vino al Señor Jesús y le pidió perdón, en este momento Dios le dio vida eterna. Empiece a vivir esa vida en compañerismo con una iglesia. Busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y sírvale al Señor ahí. Que Dios le bendiga.